A nivel económico-político, porque el próximo sábado 1 de marzo se vence el plazo en el que Donald Trump le dio a Claudia Sheinbaum y a Justin Trudeau para los avances que tenían que hacer y de alguna manera detener los aranceles que tanto había amenazado. En un discurso del fin de semana, tristemente, Donald Trump nuevamente dijo que pareciera ser que sí iba a dar de alta dichos aranceles porque no estaba nada contento con la actuación de México y Canadá en estos días que había transcurrido desde el 1 de febrero a la fecha. El asunto es que, pues, ¿qué puede hacer México? ¿Qué puede hacer Canadá en tan solo 3 semanas? En base a los avances y a las solicitudes que pide Donald Trump, pues pueden hacer mucho, pero los avances se van a ver poco, los avances se van a ver con el tiempo. Entonces, va a ser una semana de un estire y afloje. ¿Qué creemos? Que he escuchado de algunos analistas que va a ser una semana muy complicada respecto a las amenazas. Dimes y diretes entre los tres presidentes de la región ahora más importante en cuestión económica, pareciera mentira, pero a nivel mundial por las cuestiones políticas, geopolíticas de guerra que están en todo el mundo, pareciera ser que la región América del Norte se está convirtiendo en la más importante a nivel geopolítico y económico. Entonces está repercutiendo en una importancia realmente muy grande lo que está sucediendo entre estos tres países. Entonces, va a haber muchos dimes y diretes de aquí al próximo sábado. ¿Qué se espera para el próximo sábado? Que ante el vencimiento nuevamente Donald Trump pueda seguir aplazando dichos aranceles. Entonces, esos 30 días se acaban el próximo 1 de marzo. Será una semana complicada para la relación México, Estados Unidos y Canadá. ¿De acuerdo? Mientras vamos a compartir información importante que también ha surgido a nivel económico, no solamente en cuestión Estados Unidos y Canadá, sino ya internamente aquí en México. Algo que quiero compartirles es que la semana pasada salió el reporte definitivo del crecimiento económico de México para 2024. El PIB 2024 ya del último cuarto trimestre, que pues en este último cuarto trimestre manifestó una desaceleración muy importante en cuanto a crecimiento económico. Esto no es nada nuevo, no es algo catastrófico. En cuestión producción, en cuestión crecimiento económico, en cuestión de crear una expansión económica en el último trimestre del año, esto nunca sucede. ¿Por qué? Porque lo que crece es el consumo, lo que crece es la inflación, no la producción, no hay una expansión económica. Los resultados de dicho consumo, los resultados de dicho crecimiento en las compras, en la inflación, se ve después, pero no es de extrañarse que haya habido una contracción en el último cuarto trimestre del 2024. Lo que sí es que esta contracción puso muy por debajo de lo esperado el crecimiento económico ya general de México en el 2024, ubicándolo únicamente en 1.2 de crecimiento económico en todo el año. En semanas anteriores habíamos revisado las expectativas de la OCDE, del Banco Mundial y situaciones económicas de diferentes regiones del mundo, perdón. Lo que nos hablaba de que en México no estábamos tan mal. Incluso este crecimiento del 1.2% anual no es tan malo.
Si nos vamos a la región europea, si nos vamos a la Unión Europea, hubo países como Francia que crecieron el 0,8. Hubo países como Alemania que crecieron apenas un 1%. Hubo países como Italia que crecieron apenas un 0,6%. Entonces, si nos comparamos con las grandes economías como lo es Estados Unidos, apenas quedamos un punto abajo. Estados Unidos creció 2,4. Si nos comparamos con las grandes economías como Japón, que apenas llegó a un crecimiento del 6%, cuando ellos traían una costumbre de crecimiento a doble dígito al año y que solamente crecieron un 6%, debemos entender que 2024 fue un año a nivel económico complicado para todo el mundo. Y este crecimiento de México, aunque estuvo lejos de lo pronosticado por Banco de México y del gobierno para terminar 2024, créanlo, no es tan malo. Sí, si nos encontramos en los periódicos, vamos a encontrar frases como las que les pongo aquí en pantalla, como su peor desempeño, mal y de malas, en fin, cosas muy catastróficas, pero por la expectativa que se tenía en México. Si tenemos un nivel de comparación a nivel de crecimiento económico mundial, México estuvo dentro de la OCDE y dentro del Banco Mundial, dentro de los 12 países que tuvieron crecimiento por arriba del 1%. O sea, imagínense, solo 12 países a nivel mundial crecieron arriba del 1% y México estuvo dentro de él. Entonces, a pesar de que para México fue un año un poco complicado porque fue un año electoral, debemos de recordar también ese aspecto. El año electoral tiene muchos bemoles. En algunos casos, el gobierno en año electoral aplica e inyecta mucho recurso público al país para poderlo hacer crecer. Este gobierno que terminó no lo hizo, se mantuvo estable, no gastó de más porque sabían que el déficit público al que se está enfrentando, por ejemplo, ahora Claudia Sheinbaum en este nuevo sexenio iba a ser importante. Por eso no inyectaron el gasto público necesario para poder inflar estos números y eso nos habla de un gobierno que al menos mantuvo los pies sobre la tierra. Sabían los retos para este año y no inflaron los números para que ahorita estemos hablando de otras cosas que en realidad resultarán engañosas. Yo vería muy positivo este crecimiento. Para empezar por eso, somos de los únicos 12 países a nivel mundial que crecieron arriba del 1%. Somos un país que mantuvo los pies sobre la tierra, no infló los números para el crecimiento económico, aumentando el gasto público en manera desmedida. Al contrario, lo hicieron para que este sexenio, que se está enfrentando ante situaciones complicadas con el déficit fiscal, no se complicara más la vida. Y eso nos habla de que al menos en México los niveles económicos se están manteniendo en buenos niveles, no en los positivos y en una expansión económica que todos quisiéramos ver, pero al menos muy cautos, muy a la expectativa, sin volárnosla demasiado, entonces podemos estar seguros de lo que viene. Ahora, esto pues modifica obviamente la perspectiva de crecimiento para 2025, ¿no? Banco de México había pronosticado determinado crecimiento al 1% para 2025 y estos números, esta contracción económica que hubo en el cuarto trimestre de diciembre y el crecimiento que hubo en enero, hacen que Banco de México baje el pronóstico de crecimiento a 0,6 para 2025. La institución destacó que la economía de México tuvo una contracción importante que afecta a los pronósticos para el siguiente año. Pero nuevamente, yo les hablaría de que estamos buscando la oportunidad de encontrarnos en números reales, en una economía real con los pies en la tierra,
Creo que el Banco de México está haciéndolo, está demostrando su autonomía y parte de lo que está haciendo de bajar las tasas y controlar la inflación es una estrategia para en algún momento, quizá a finales de 2025, poder llegar a tener un pronóstico de expansión económica para 2026. Recordemos todos que cuando Banco de México baja las tasas, lo que hace en términos muy rápidos y coloquiales es bajarle el costo al dinero para que la gente pueda sentirse con la suficiente confianza para consumir, para endrogarse, para endeudarse, para adquirir productos y esto empiece a crear una expansión económica respecto a producción, respecto a consumo, respecto a exportación, respecto a muchísimas cosas. Sin embargo, a pesar de estos planes internos que Banco de México y el gobierno de México pueda tener, pues no podemos olvidarnos que tenemos por ahí un factor externo llamado Donald Trump, que en cualquier momento puede venirnos a dar al traste con todos estos planes que tenemos internamente. El día de hoy, a las 7 de la mañana, se publicó la inflación de México para febrero. Al menos para la primer quincena, la inflación sube ligeramente, manteniendo en juego el sexto posible recorte de México, que se ve muy difícil. Esta noticia que la saco de Bloomberg en línea, a mi parecer, la veo muy, muy alarmista. Realmente pasamos de un 3.6 de inflación a un 3.74 de una quincena a otra en unos meses de alta inflación de manera natural. Incluso para mí una inflación del 3.6 y 3.74 es sorprendente en enero y febrero porque son los meses en donde la inflación por lo generalmente es más alta y de ahí viene en descenso. Sin embargo, aún estos números, a mi parecer, creo que esto es muy relativo. No creo que Banco de México, por estas cifras de inflación, ponga a consideración un sexto posible recorte para la tasa de interés. No lo creo. Creo que Banco de México sigue muy cauto, sabe que la inflación está controlada, sabe que la inflación la tienen en los niveles en donde lo quieren, porque precisamente lo que ellos quieren es continuar con la bajada de tasas. Y algo importante que sucedió también y sonó mucho la semana pasada fue esta conferencia de prensa anual de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, el que tiene más influencia económica en el país, el que tiene sus empresas más representación dentro del mercado de valores en México. Habló de muchas cosas. En algunos momentos, parte de su discurso no fue tan positivo respecto a cómo nos va a ir en cuestión económica en el país, pero siempre achacándole la situación a la relación México-Estados Unidos que existe. No tanto por lo que suceda en México, sino por lo que está sucediendo en cuestión arancelaria y en la definición final que tenga el TEMEC en los próximos meses. Sin embargo, su conclusión fue, si en México cuidamos la inflación, que hasta el día de hoy, por lo que acabamos de ver, Banco de México lo está logrando, y cuidamos la macroeconomía, que hasta donde estamos viendo, Banco de México lo tiene en la mira y va por ello, el futuro puede ser muy bueno. O sea, definitivamente, si Banco de México mantiene su plan de controlar la inflación, bajar las tasas para que en un año podamos encontrar periodos de expansión económica, México puede salir a flote a pesar de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Entonces fue un mensaje bueno, disculpen, en donde Carlos Slim está dejándole mucha responsabilidad al gobierno, mucha responsabilidad a Banco de México, pero mucha confianza a lo que está haciendo Banco de México. Así que lo que acabamos de ver en la lámina anterior, la inflación manteniéndola en esos rangos, buscando recortes en la tasa para que Banco de México
pueda en algún momento encontrar una expansión económica interna, es el camino que al menos el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo ve bien para México. Así que lejos de ver una catástrofe para México, considera que hay puntos que el gobierno está poniendo muy puntual atención y si seguimos así, puede que para México sea benefactor. Ya yéndonos a nivel internacional, el día de ayer, Friedrich Merz se nombró como primer ministro presidente de Alemania. ¿Y qué destacamos de esto? Bueno, aquello de lo que hemos estado hablando últimamente, que es esta nueva ola de ultraderecha que está empezando a inundar el mundo. Hace unos 6, 10 años veíamos todo lo contrario, veíamos cómo los gobiernos de izquierda, cómo los gobiernos laborales, por ejemplo, los partidos laborales en Inglaterra, en Italia, estaban empezando a ganar gestión sobre los gobiernos de la Unión Europea. Lamentablemente hundieron a la Unión Europea en una crisis económica que hoy en día no se ve por dónde salgan. Y eso ha hecho que entonces ahora la ala conservadora, la ala derechista y en muchos casos la ala ultraderechista empiece a tomar poder y uno de los ejemplos es lo que va a pasar en Francia, es lo que pasó en Alemania, es lo que está pasando en Inglaterra y lo que va a pasar en Italia. Entonces nos vamos a encontrar con un ala conservadora derecha y en muchos casos ultraderechista en cuestión de gobierno mundial y veremos qué política económica trae, ¿no? Gran parte de lo que está sucediendo en Europa respecto a estos movimientos políticos tienen que ver con la economía, ¿de acuerdo? La Unión Europea está clavada en una crisis económica desde hace mucho tiempo y están buscándole un cambio para ver qué hacer para salir de ahí. Y a pesar de que, bueno, Friedrich Merz habló de que, pues, lo que buscan es alejarse de Estados Unidos para encontrar una salida económica, Donald Trump felicitó a Alemania por esta gran victoria conservadora. Obviamente, Donald Trump, al ver que esta ala derechista, ultraderechista, está empezando a permear en todo el mundo, pues él feliz, él lo vio como un gran día para precisamente el conservadurismo en la Unión Europea. Y en México, pues actualmente, a pesar de lo que se viene para el próximo marzo, en la mañanera Claudia Sheinbaum desestimó un poco lo que va a suceder el sábado. Dijo que muy probablemente no va a pasar nada porque ellos están trabajando, o sea, México está trabajando en lo que se comprometió comparado a lo que ha hecho Estados Unidos, poco referente al compromiso que estableció el 1 de febrero. Pero Claudia Sheinbaum se encuentra optimista respecto a eso, porque ellos saben que están trabajando y que los resultados no se van a ver en 3 semanas, sino que se van a ver con el paso del tiempo. Lo que sí dijo fue que México está priorizando la negociación del TEMEC más que los aranceles mismos. Y esto nace pues del interés que está teniendo repercusión a nivel mundial sobre la negociación del TEMEC, porque como les decía al principio, pareciera ser que ahora a nivel mundial la región geopolítica económica más importante de todo el mundo pareciera ser que está tomando fuerza aquí en América del Norte. Entonces México, Estados Unidos y Canadá tienen a todo el mundo en vilo sobre lo que va a suceder precisamente en el TEMEC. Entonces Claudia Sheinbaum desestima un poco lo que va a pasar con los aranceles porque ellos saben lo que están haciendo y más bien pone atención y prioriza, y es por eso que Marcelo Ebrard y toda la comitiva de comercio exterior están en Estados Unidos avanzando y adelantándose ante todos estos temas para cuando llegue la negociación real tengamos ya un paso firme dentro de esta negociación. El peso retrocede, sin embargo, se mantiene en los mismos rangos entre
20.60 y 20.30 fue el rango en el que se mantuvo la semana pasada. Probablemente si hay por ahí alguna frase de Donald Trump de aquí al 1 de marzo, de aquí al sábado, por ahí que sea de esas frases locas diciendo que sí, que ahora sí van los aranceles, y como lo dijo el fin de semana pasado, que no está contento ni con México ni con Canadá y empieza a hablar, probablemente topemos ahí algún tipo de volatilidad en el tipo de cambio acercándonos a los 21, pero no más allá. Creemos que el techo es el 21.20, el piso 20.30 y en ese rango nos vamos a mantener. Los seguimos invitando a considerar para ustedes y para sus clientes en cuestión de inversión, en cuestión de patrimonio, tomar en cuenta fondos de cobertura, principalmente en estos momentos de volatilidad. Y como les decía, la Casa Blanca confirma el anuncio de aranceles para este sábado, niega que vaya a haber un plazo posterior para el 1 de marzo. Ellos consideran que el 1 de marzo se va a llevar a cabo. La vocera de gobierno, Caroline Leavitt, dijo en conferencia de prensa que se mantiene este plan para anunciar aranceles el sábado del 25% para México y Canadá y el 10% para China, como lo hicieron el 1 de febrero. Así que, dada esta noticia, va a ser una semana bastante movida, muy atentos, muy pendientes. Nosotros les estaremos informando respecto a lo que podamos ir viendo y vislumbrando en cuestión económica.